Hola, mi nombre es Emer de Jesús Lopera Arias. Soy profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales. En esta sección vamos a comenzar a estudiar los sistemas de ecuaciones lineales. Los sistemas lineales son un tema bastante amplio que vamos a tratar a lo largo de varias secciones. Hoy vamos a introducir las nociones básicas, vamos a ver unos ejemplos gráficos que nos van a dar una idea intuitiva de lo que significa un sistema lineal y finalmente vamos a dar luces acerca de cómo se pueden resolver estos sistemas lineales. Entonces, comencemos con un ejemplo muy sencillo. La ecuación y igual a 2x menos 1. Esta es una ecuación que representa una línea recta. Esto quiere decir que si, por ejemplo, nosotros graficáramos en un plano cartesiano todos los puntos de la forma x, y que satisfacen esta ecuación, obtendríamos algo como esto, lo que conocemos como una línea recta. Bueno, observemos que, por ejemplo, si sustituimos en esta ecuación x igual a menos 1 y y igual a menos 3, esta ecuación se satisface, como se puede chequear fácilmente. Simplemente 2 por menos 1 es igual a menos 3. En otras palabras, el punto con componentes menos 1, 3 es un punto que pertenece a la línea recta. En este curso de lineal, de álgebra lineal, vamos a decir que ese punto es una solución de la ecuación, en lugar de decir que el punto pertenece a la recta. Entonces, digamos que con este ejemplo ya tenemos una idea de lo que es una ecuación lineal en términos muy generales. Entonces, digamos que tenemos una cierta cantidad de variables, x1, x2, etc., hasta llegar a una cierta variable x sub n. Entonces, una ecuación lineal en estas variables simplemente es cualquier ecuación que pueda escribirse de la forma que estamos viendo. Miren ustedes que simplemente el lado izquierdo de la ecuación consiste de unas variables multiplicadas por unos números, que estoy denotando con las letras a sub 1, a sub 2, a sub n. Esas letras vamos a llamarlas coeficientes de la ecuación, mientras que el término que aparece a la derecha lo vamos a llamar el término independiente. Entonces, si recuerdan el ejemplo con el que inicié esta sección, esa ecuación es un ejemplo de una ecuación lineal en las variables x y y. Ahora, ¿qué entenderemos por solución de un sistema lineal? Simplemente, dada la ecuación lineal, diremos que un vector o una n-tupla de números reales, digamos que estoy denotando como s sub 1, s sub 2, s sub n, que puede escribirse de manera vertical u horizontal, no importa, lo importante es que sean en ese orden. Entonces diremos que ese vector de r a la n es una solución de la ecuación si cuando reemplazamos x sub i por s sub i, la ecuación se satisface. Es decir, vamos a decir, por ejemplo, que evaluamos la ecuación en el vector s. Eso nos da entonces como resultado b. Otro ejemplo de una ecuación lineal, el que estamos observando, es una ecuación lineal en x, y, z. Miren ustedes que los coeficientes serían 3, sería el coeficiente de x, 1 sería el coeficiente de y menos 1 es el coeficiente de z, mientras que el término independiente es 0. Ahora, una solución, de acuerdo a nuestra definición, una solución de esta ecuación es el vector 0, 0, 0. Todavía no les he dicho cómo la obtuve, pero se puede chequear fácilmente que si usted reemplaza x, y, z por 0, la ecuación se satisface. Ahora, ¿cómo podríamos obtener otra solución de la ecuación? Miren que intuitivamente, si yo reemplazo y por algún valor, el que usted quiera, número real, y z también, eso me obliga a que x debe ser algún valor específico. Y así entonces, a medida que yo cambio y por cualquier número real y z por cualquier otro número real, obtengo x, y, z, obtengo una nueva solución del sistema, una nueva solución de la ecuación. Entonces ahora vamos con una definición muy general de lo que será un sistema de ecuaciones lineales o simplemente un sistema lineal. Entonces, dadas n variables, digamos x sub 1 hasta x sub n, un sistema lineal es un conjunto finito de ecuaciones lineales, todas en las mismas variables. Ahora, una solución del sistema lineal
será un vector de R a la n, es decir, una n-tupla de números reales, que es solución de cada una de las ecuaciones del sistema. Esto es muy importante. Debe ser un vector que solucione todas las ecuaciones, no puede solucionar solo algunas, sino todas las ecuaciones del sistema. Y el conjunto solución de un sistema lineal va a ser el conjunto de todas las posibles soluciones de nuestro sistema. Entonces, uno de los objetivos es encontrar, dado un sistema lineal, encontrar su conjunto solución. Digamos que una forma muy útil de representar un sistema lineal en términos generales es la que vamos a ver en este momento. Entonces voy a explicar qué significa esta notación. Tenemos un conjunto de m ecuaciones lineales, todas en las variables x1, x2 hasta x sub n. Ahora, miren que los coeficientes de la primera ecuación los estoy denotando con dos índices. El primer índice representa la ecuación a la cual pertenecen. Entonces, por ejemplo, tendríamos el coeficiente a sub 1, 1, el coeficiente a sub 1, 2, hasta el coeficiente a sub 1n. Miren que todos los que acabé de decir, su primer índice es el 1. Estamos diciendo que son los coeficientes de la primera ecuación del sistema. Bueno, lo mismo con la segunda ecuación. Si observan la segunda ecuación, los coeficientes, el primer subíndice de cada coeficiente es 2, lo que significa que pertenece a la segunda ecuación del sistema. Y así sucesivamente hasta llegar a la m-ésima ecuación. Ahora, el segundo índice de cada coeficiente representa la variable a la cual pertenecen, a la cual están asociados. Entonces miremos, por ejemplo, la primera variable, x1, forma una columna vertical. Digamos que todos los índices tienen 1 en la segunda componente. Significa que son los coeficientes de la variable 1. Si pasan a la segunda variable, observan que en la segunda componente están el 2, de ese coeficiente a sub 1, 2, a sub 2, 2, etc. Significa que son los coeficientes de la segunda variable. Mientras que al lado izquierdo al lado derecho tenemos todos los términos independientes, también con un subíndice, que significa a la fila a la cual pertenecen la ecuación. Y entonces, digamos, por ejemplo, el coeficiente a sub ij, el coeficiente a sub ij pertenece a la i-ésima ecuación del sistema y pertenece o está asociado a la j-ésima variable del sistema. Mientras que b sub i, el término independiente, pertenece a la fila i-ésima de nuestro sistema o a la i-ésima ecuación. Entonces nuestro objetivo ahora va a ser obtener todo el conjunto de solución del sistema. Eso significa resolver un sistema, es decir, hallar todas las posibilidades. Bueno, para llegar a un algoritmo, es decir, a un procedimiento sistemático que nos permita resolver esto, vamos a empezar a ilustrar con algunos ejemplos. Consideremos entonces este ejemplo donde tenemos un sistema lineal en las variables x y y tenemos dos ecuaciones. Entonces, algo que podríamos hacer es sumar a ambos lados de la segunda ecuación la primera ecuación. Miren ustedes que de esa manera no se afecta no se afectan las soluciones del sistema porque simplemente estamos sumando cantidades iguales a ambos lados. Si yo hago eso, obtengo 2x y obtengo y más menos y. Entonces se cancela esa variable, la variable y. Y nos queda entonces la segunda ecuación se convierte en 2x igual a 4, que es una ecuación muy sencilla de despejar, ustedes lo pueden hacer. Es decir, x, por ejemplo, tendría que ser igual a 2, como se observa en esta parte. Entonces sabemos que de existir una solución necesariamente x debe ser 2. Si reemplazamos ese valor de 2 en la primera ecuación y despejamos, eso nos da que y debe ser igual a 1. Entonces podríamos decir que una solución de nuestro sistema se obtiene con x igual a 2 y y igual a 1. Es decir, es el vector con componentes 2, 1. Esa sería una solución de este sistema. Esto se puede ver gráficamente en este caso por tratarse de dos variables. Entonces, si por ejemplo la primera ecuación representa la línea recta que estoy pintando con azul y la segunda representa la línea recta que está con rojo, miren que ese punto, esa solución, es precisamente el punto de corte de estas dos rectas. Bueno,
Veamos un segundo ejemplo. Tenemos nuevamente dos ecuaciones lineales en x y y. Intentemos hacer lo mismo que hicimos con el ejemplo anterior, es decir, vamos a tratar de eliminar una de las variables, bien sea x o y. Entonces, como ahí no está tan fácil, podríamos simplemente antes de eliminar multiplicar por 2 la primera ecuación. Multipliquen por 2 a ambos lados. Miren que eso no afecta a la solución del sistema, estoy multiplicando a ambos lados por un mismo número. Pero se observa entonces que si hago esto me quedan realmente dos ecuaciones iguales. Es decir, si lo vemos desde el punto de vista gráfico, las dos rectas que están representando el primer sistema son exactamente la misma recta. Bueno, entonces solamente ese sistema como que colapsó a una ecuación, es simplemente equivalente a una sola ecuación, a la primera, por ejemplo. Y entonces de la primera usted puede despejar x en términos de y, tal como estoy mostrando, y entonces tendríamos que por cada valor de y hay un valor para x. Es decir, hay infinitas soluciones para este sistema, tantas como números reales existen. Y entonces el conjunto de solución lo podríamos describir de esta manera. Esto va a ser muy útil para los cursos posteriores. Digamos, simplemente tendríamos que el conjunto de solución es el conjunto de parejas x, y, pero en lugar de x escribo su representación en términos de y, es decir, menos 1 menos 3y, tal que y es un número real. Entonces, así obtendríamos todo el conjunto de solución. En este caso, entonces, como pueden ver ustedes en la gráfica, las dos ecuaciones que inicialmente son distintas representan la misma recta. Entonces, claro, ¿cuál es la solución? Todos los puntos que pertenecen a ambas rectas, es decir, infinitos puntos. Y vamos con nuestro último ejemplo, que es muy interesante. Nuevamente consideramos un sistema de dos ecuaciones en dos variables, en x y y. Vamos a hacer lo mismo que hicimos con los otros ejemplos. Vamos a tratar de emparejar los dos coeficientes de x. Para esto podríamos multiplicar entonces por 0.4 nuestra segunda ecuación, para que me queden las dos ecuaciones, el coeficiente de las dos x igual a 0.4. Pero entonces en este caso, observen esto. Tenemos el lado izquierdo en ambas ecuaciones es el mismo, pero el lado derecho es distinto. O sea que de existir una solución, si existiera una pareja XY que satisfaga la primera ecuación, debería ser igual a 0, pero también debería ser igual a 0.4. Es decir, igual en las dos ecuaciones. Y se observa una inconsistencia, nos daría 0 igual a 0.4. Eso nos está diciendo que no existen una pareja de componentes x y y que satisfagan las dos ecuaciones simultáneamente. En otras palabras, nuestro sistema no tiene solución. Decimos entonces que el conjunto de solución es el vacío. Gráficamente, esto es lo que está pasando. Si, digamos, la primera ecuación representa la línea recta que está con azul y la segunda, la que está con rojo, son dos rectas paralelas que no se tocan, no tienen puntos en común. Bueno, estos tres ejemplos que acabamos de ver son muy importantes porque nos ilustran algo que va a pasar en términos muy generales. Si ustedes miran bien, en la primera ecuación el sistema tenía una única solución porque eran dos rectas que se cortaban, tenían un punto de intersección. En el segundo sistema se observaron que eran dos ecuaciones que representaban la misma línea recta y por tanto había infinitas soluciones. Y en el último ejemplo no habían soluciones del sistema. Resulta que esto es un hecho general. Es decir, es un teorema bastante importante. Entonces nuestro teorema dice, dado un sistema lineal en x1, x2, xn, entonces por lo menos una de las siguientes afirmaciones es verdadera. El sistema no tiene solución, o bien el sistema tiene única solución, o el sistema tiene infinitas soluciones. En el primer caso decimos que el sistema es inconsistente. De lo contrario, decimos que el sistema es consistente. Bueno, ahora vamos entonces a ir dando luces, como dije al principio, de cómo hallar, digamos, soluciones explícitamente. Ya sabemos teóricamente que puede haber única solución, infinitas o ninguna, pero ¿cómo hallarlas explícitamente? Entonces miren este ejemplo acá. Este ejemplo está escrito así a propósito, es muy fácil de resolver, porque si ustedes observan, la primera ecuación tiene 3 variables, la segunda tiene 2 y la tercera tiene solo una variable. A medida que bajamos, hay menos variables.
Esto es muy afortunado porque, digamos, en caso de existir solución, si ustedes miran la tercera ecuación, eso fuerza a que z debe ser igual a menos 1. Simplemente se despeja la tercera ecuación z. Esto que estamos haciendo lo vamos a llamar método de sustitución hacia atrás o sustitución regresiva. Entonces, empezamos con la última ecuación y despejamos. Z debe ser igual a menos 1. Ahora, ese valor de z lo reemplazamos en la segunda ecuación. Entonces miren que la segunda ecuación, al reemplazar z por menos 1, nos queda simplemente una ecuación en la variable y. Es decir, se puede despejar y fácilmente, como se hace con cualquier ecuación sencillita, y nos queda y igual a 1. Pueden chequearlo ustedes mismos. Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Queda, si existe solución, z debe ser menos 1 y y debe ser 1. Ahora, entonces tendríamos estos dos valores, los reemplazamos en la primera ecuación del sistema y despejamos x. Ya sabemos que y tiene que ser 1, z tiene que ser menos 1, entonces x está forzado a ser 14. Simplemente se hace un despeje sencillo. Decimos entonces que el vector formado por x, y, z, es decir, 14, 1 y menos 1, es una solución del sistema. Miren ustedes que ese vector fácilmente se ve que satisface cada una de las ecuaciones del sistema. En este caso habría única solución. ¿Qué nos permitió resolver el sistema de forma tan sencilla? Como les dije ahora, la forma en la que estaba presentado. A medida que bajábamos, había menos variables. Pero ¿qué ocurre acá, en este otro ejemplo? Ahí sí no está el sistema como estaba en el ejemplo anterior. En todas las ecuaciones está la misma cantidad de variables, x, y, z. ¿Qué podríamos hacer ahí entonces? Entonces la idea es empezar a modificarlo, ir haciendo modificaciones, pero mucho cuidado que no afecten las soluciones del sistema. ¿Qué modificaciones se puede hacer en una ecuación? Multiplicar a ambos lados por un mismo número, que sea distinto de 0, sumar a ambos lados números iguales, eso no afecta a las soluciones claramente. Entonces, por ejemplo, si en la segunda ecuación yo le multiplico la primera por 2 y se la sumo a la segunda, estaría cancelando la variable x de la segunda ecuación. Eso es lo que estoy haciendo, obsérvenlo bien. Multipliquen la primera por 2, queda menos 10, todos los coeficientes los multiplican por 2, o sea que el coeficiente independiente me queda 20, se lo sumo y me queda entonces esa ecuación con una variable menos. Estoy eliminando x. Bueno, ahora vamos a hacer algo similar para eliminar variables en la tercera ecuación. ¿Cómo podría hacer eso? Miren, ya ustedes podrían adelantarse a mí. Tengo menos 5x en la primera y menos 5x en la tercera. Pues réstelas y se cancela la variable x de la primera ecuación, de la tercera ecuación. Y de hecho se nos va a cancelar también la variable y. Miren ustedes. Entonces simplemente a la tercera ecuación le sumé la primera ecuación. Se dan cuenta ustedes que no se alteraron las soluciones del sistema. Y ahora sí, este sistema que está al final es un sistema distinto, pero equivalente en el sentido de que ya las soluciones, de que las soluciones son las mismas, pero miren que ya tenemos 3 variables, 2 variables, una variable. Tenemos cada vez menos variables. Y entonces simplemente los invito a ustedes a que hagan lo que yo hice en el ejemplo anterior, es decir, hagan sustitución hacia atrás, empiezan despejando z de la tercera ecuación, luego pasan a la segunda y despejan y, luego pasan a la primera y despejan x. Y van a llegar a este resultado, menos 2, 3, 3. Esa va a ser la única solución de nuestro sistema. Entonces los invito a que lo hagan ustedes mismos. Bueno, con esto entonces ya tenemos muchas ideas, ¿cierto? Para ir llegando a un algoritmo que me permita resolver un sistema. Bueno, antes de dar un procedimiento bien preciso, entonces vamos a hacer esto. Vamos a organizar el sistema, siempre que así lo tengamos desordenado, vamos a organizarlo en un mismo orden todo. Por ejemplo, la primera variable, x1, x2, x3 hasta xn, y en ese orden ubico todas las variables en las demás ecuaciones. Una vez que los tenga ordenados todos así, vamos a asociarle un objeto matemático que llamaremos matriz. Bueno, de hecho van a ser dos objetos, dos matrices. La primera la vamos a llamar matriz de coeficientes del sistema. ¿Cómo se forma? Entonces una matriz va a ser simplemente un arreglo de filas y columnas de números
de números reales, y entonces en la primera fila de esa matriz que estoy llamando A, vamos a escribir los coeficientes de las variables en el orden que ya fijamos. Entonces miren ustedes que aparece A sub 1, 1, el coeficiente de la primera variable en la primera ecuación, hasta llegar a sub 1n, que es el último coeficiente en la primera ecuación. La segunda fila de esta matriz se forma de manera similar, escribiendo en ese orden los coeficientes de las variables respectivas, hasta que lleguemos a la mésima ecuación del sistema. Y una matriz muy similar que vamos a llamar matriz aumentada del sistema. Consiste en hacer la matriz de coeficientes en una primera parte, en un primer bloque, y dejar una última columna donde vamos a escribir los términos independientes del sistema en ese orden, es decir, B sub 1 en la primera fila, B sub 2 en la segunda fila, hasta que lleguemos al último coeficiente, hasta que lleguemos al último término independiente de nuestro sistema. Entonces tendríamos matriz de coeficientes del sistema y matriz aumentada del sistema. Entonces, por ejemplo, para este sistema, en tres ecuaciones con tres variables, x, y y z, su matriz de coeficientes, ustedes lo pueden chequear, lo pueden observar. Entonces, digamos, los coeficientes son en este orden. En la primera fila, 1, menos 1, menos 1, que serían los coeficientes de x, y y z respectivamente. En la segunda fila de esta matriz aparecen los coeficientes de x, y y z, como ustedes lo pueden ver ahí. Y similarmente en la tercera fila. Ahora, la matriz aumentada sería entonces, por definición, la matriz de coeficientes y una columna donde vamos a escribir los términos independientes. En este caso, 2, 16 y 9. Entonces miren que es muy sencillo escribir las matrices asociadas a un sistema. Ahora esto se va a hacer porque miren ustedes que si tenemos ya un orden en las variables, realmente las variables van a sobrar. Simplemente para hacer un análisis del sistema va a ser suficiente con mirar sus matrices. Porque, por ejemplo, si ustedes miran en la segunda columna, o sea, la vertical de la matriz de coeficientes, están los números menos 1, menos 3 y menos 1. ¿Qué nos dice eso? Pues que esos son los coeficientes asociados a la variable x sub 2. Entonces, sin necesidad de escribir explícitamente las variables, ya sabemos en ese orden cuáles son los coeficientes. Y sabemos que la última parte, digamos, en la matriz aumentada son los términos independientes. Entonces, una vez fijado un orden, ya no hacen falta escribir las variables. Pero siempre teniendo en presente que, digamos, la primera columna son los coeficientes asociados a la primera variable, en la segunda columna están los coeficientes asociados a la segunda variable, etc. Y en la última columna estarían los términos independientes. Ahora, entonces, para este otro sistema lineal, el sistema especial que les mencioné en el primer ejemplo, especial en el sentido de que cada vez había menos variables a medida que bajábamos. Ustedes observan que la matriz de coeficientes es esta. Entonces vamos a prestar especial atención con este tipo de sistemas. Un sistema que cada vez tiene menos variables y la matriz asociada a ese sistema es una matriz que tiene muchos ceros. Miren ustedes que como en la parte de abajo hay una gran cantidad de ceros para esta matriz de coeficientes. Una matriz de esta forma la vamos a llamar matriz escalonada. Listo. Entonces, ¿qué tendremos ya en términos generales como definición de matriz escalonada? Entonces, antes de definir matriz escalonada, vamos a definir lo que llamaremos pivote de una matriz. Entonces, en cada fila no nula de nuestra matriz, es decir, en cada fila que no esté completamente formada por ceros, nos vamos leyendo los números de izquierda a derecha. El primer número que nos encontremos distinto de 0 lo vamos a llamar pivote de esa fila. Bueno, pivote o entrada principal, como lo quieran llamar. Bueno, ahora vamos a decir que nuestra matriz está en forma escalonada si satisface dos condiciones. Primero, en caso de existir filas nulas, estas están ubicadas en la parte inferior de la matriz. Y como segunda condición, es que en cada fila no nula, el pivote de esa fila tiene que estar a la izquierda, puede ser una o varias columnas a la izquierda de los pivotes que están abajo. En otras palabras, cuando usted empieza a leer los pivotes de arriba hacia abajo, los pivotes van de izquierda a derecha. Entonces, una matriz que satisfaga estas dos condiciones se va a llamar una matriz en forma escalonada.
por ejemplo, observemos esta matriz, tiene una fila de ceros, pero esta está en la parte inferior, entonces satisface nuestra primera condición. Ahora, vamos a ver si satisface la segunda condición. Para eso, identifiquemos primero los pivotes de las tres primeras filas, que son las filas no nulas. Entonces, el primer número no cero en la primera fila es menos pi. Ahí lo pinté con rojo en la primera fila. Entonces, ahí estoy señalando el pivote de nuestra primera fila. Pasamos a la segunda fila. El pivote es menos 4. Es el primer número que me encuentro de izquierda a derecha. Y en la tercera fila, el pivote es 1. Entonces, miremos a ver si los pivotes sí están organizados de acuerdo a la definición. A medida que yo voy bajando, el pivote, por ejemplo, menos pi, pasa al pivote menos 4, o sea, pasa a la derecha. Luego el pivote de la tercera fila es 1, que está a 2 columnas a la derecha, no importa, lo importante es que está a la derecha. Entonces, a medida que vamos bajando, los pivotes van de izquierda a derecha, entonces tenemos una matriz en forma escalonada. Pero también es importante ver una matriz no escalonada. Por ejemplo, esta no tiene filas nulas, entonces la primera condición no hay que chequearla, no hay que verificarla. Y vamos a chequear entonces la segunda condición. Entonces, primero identificamos los pivotes en cada fila. El pivote en la primera fila es 1, en la segunda es menos 4 y en la tercera fila es 2. Entonces ya tenemos identificados los pivotes. Ahora vamos a ver si están de izquierda a derecha. Y vemos que hay una falla en el tercer pivote. Miren que el pivote está ubicado a la izquierda del pivote de arriba. Entonces no cumple la condición 2. Es decir, esta matriz no está en forma escalonada. Ahora, la importancia entonces, repito, de las formas escalonadas es que cuando miramos el sistema asociado y empezamos a leer las ecuaciones, digamos, por ejemplo, en la primera matriz que está ahí, si esa matriz fuera la matriz de un sistema en 4 variables, lo que nos está diciendo es que a medida que leemos las ecuaciones hacia abajo, cada vez aparecen menos variables porque su coeficiente es 0, es decir, la variable no va a aparecer en el sistema. Entonces cada vez hay menos variables. De ahí la importancia de identificar este tipo de matrices, las matrices escalonadas. Entonces, en esta sección hemos visto la noción básica de un sistema lineal, vimos una propiedad muy importante que nos dice que un sistema lineal siempre tiene infinitas soluciones, única solución o no tiene solución, y le asociamos a un sistema una matriz que nos va a permitir llegar a un algoritmo para resolver los sistemas, lo cual veremos en secciones posteriores. Y con esto damos por terminada la sección de hoy. Para nuestra próxima sección vamos a llegar ahora sí a un método, a un algoritmo para resolver un sistema de ecuaciones lineales con base en todos estos términos que hemos aprendido hoy.